permiten a lo mejor realizar alguna actividad física, por el cual, bueno, pues voy a hablarles acerca del sedentarismo, cuál es la importancia y qué beneficios nos va a traer a cabo realizar alguna actividad física. Y bueno, voy a empezar a compartir la presentación. Ok, bueno, el sedentarismo se define como una actividad asociada a un gasto energético, el cual no incluye el ejercicio. El sedentarismo es las actividades que realizamos, eh, movimientos, por ejemplo, como comer, estar sentados, hablar, etcétera. El sedentarismo está asociado a un incremento de factores de riesgo cardiovascular y metabólicos, como por ejemplo la diabetes, hipertensión, etcétera. De acuerdo a la OMS, 1 de cada 5 adultos no realiza ninguna actividad física. Esto, bueno, pues realmente hay que considerar que es una cifra bastante, pues grande, ¿no? El sedentarismo nos puede provocar obesidad, cansancio, estrés, niveles emocionales bajos, problemas de cuello y espalda, pérdida de flexibilidad en las articulaciones, problemas de sueño, que nuestros huesitos se hagan un poquito más débiles, algún trastorno digestivo. No sé si alguna vez les ha ocurrido que cuando estamos mucho tiempo sentados o mucho tiempo recostados, por decirlo así, tenemos como un poquito más de inflamación, o también cuando no tenemos tanto movimiento, tenemos, por ejemplo, un poquito de estreñimiento, a lo mejor colitis. También el sedentarismo nos puede provocar alguna enfermedad cardiovascular como hipertensión, problemas de corazón, etcétera. Atrofia muscular, ya que, por ejemplo, pues no tenemos ningún movimiento, pues obviamente nuestros musculitos pues empiezan a atrofiarse, ya que pues no los estamos usando como deberíamos. Osteoporosis también es uno de los principales problemas que el sedentarismo nos trae. Nos aumenta colesterol y triglicéridos, diabetes y envejecimiento. Estos son, bueno, las causas principales, pero pues hay que tener muy en cuenta que el sedentarismo nos puede provocar muchísimas cosas, por lo cual pues es importante que empecemos con un poquito más de movimiento. La actividad física se define como la energía que utilizamos para un movimiento. Se trata de un gasto energético adicional al que el organismo necesita para cumplir sus funciones vitales, como les platicaba. Las funciones vitales pues puede ser desde que respiramos, hacemos el movimiento, hablamos, etcétera. La actividad física pues ya lo podríamos definir ya más como un ejercicio, algo que vamos a usar un poquito más de nuestra fuerza, un poquito más de nuestra energía, a lo mejor no exactamente como ya un ejercicio muy definido, a lo mejor un entrenamiento o algo así, sí está definido como actividad física, pero la actividad física surge desde que usamos un poquito más de energía de la que usamos para nuestras funciones vitales. Desde ya un poquito de a lo mejor caminar con un poquito más de rapidez, trotar, esto ya está considerada como una actividad física. Los beneficios de una actividad física, uno de los principales por el cual nosotros los nutriólogos la recomendamos, pues es principalmente que nos va a ayudar al control de peso. Vamos a evitar sobrepeso u obesidad. Nos va a ayudar a mantener el peso que tenemos, o en todo caso, si bueno, ya nos hacemos un poquito más de actividad física, algún deporte, pues esto nos va a ayudar también a una pérdida de peso. Va a disminuir el riesgo de contraer alguna enfermedad. Cuando nosotros pues ya tenemos alguna actividad física, estamos ya o sea, con un ejercicio específico, pues esto nos va a ayudar justamente a contraer alguna enfermedad, porque bueno, nos va a ayudar a mantener nuestros órganos de una manera saludable, ya que vamos a ayudarlo a que cumpla mejor con sus funciones. Y bueno, igual recordemos que el sobrepeso y la obesidad, pues sí está considerado como una enfermedad. Entonces, pues bueno, también entra dentro de alguna enfermedad la obesidad y el sobrepeso.
reduce el riesgo de muerte prematura. Obviamente, bueno, si contraemos alguna enfermedad cardíaca o etcétera, pues estamos más propensos a tener pues alguna muerte prematura, ya que, bueno, pues no estamos totalmente saludables. Nos va a ayudar a fortalecer nuestros huesos y músculos, aumentando nuestra densidad ósea y nuestra fuerza muscular. Y va a mejorar nuestra capacidad cardiorrespiratoria. No sé si les pasa, por ejemplo, si son personas que a lo mejor no realizan alguna actividad física, pasa que caminamos un poquitito de más y a veces ya sentimos que nos falta el aire o subimos las escaleras y sentimos como ya nos falta el aire. Bueno, si nosotros realizamos alguna actividad física constante, pues eso no va a suceder, ya que, bueno, pues vamos a estar a entrenar, por decirlo así, a nuestros pulmoncitos a que ejerzan un poquito más de fuerza y trabajen un poquito mejor. Psicológicos. También el sedentarismo, como lo había mencionado anteriormente, tiene que ver muchísimo con lo que ahora padecemos mucha gente, que es estrés, ansiedad y depresión. Parte también del sedentarismo, pues es esto, ¿no? Que cuando estamos sedentarios, pues estamos, por ejemplo, o ya sea mucho tiempo en nuestra oficina, en nuestro trabajo, o mucho tiempo en casa y estamos todo el tiempo dentro de un lugar, esto a largo plazo nos va a causar algún estrés, ansiedad, depresión y cuando también, y bueno, el realizar actividad física pues nos va a ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo, va a disminuir todos estos síntomas y también cuando nosotros realizamos alguna actividad física, podemos, por ejemplo, a lo mejor salir al parque que tenemos cerca, a la calle, a caminar un poquito y esto también nos va a ayudar muchísimo con el estrés, ansiedad o presión que estemos teniendo. Las recomendaciones, recomendaciones que podemos tener para evitar este sedentarismo que tenemos, pues es realizar al menos algunos 30 minutos de ejercicio al día. Algunas personas, bueno, por ejemplo, en consulta mucha gente me dice, es que no tengo tiempo, me despierto muy temprano, me voy al trabajo, llego tardísimo y ya no me da, lo único que quiero es llegar a dormir. Eh, y me dicen, no, tengo 30 minutos al día. Lo que podemos hacer aquí es dividirlo en lapsos. Lo ideal sería que fueran 10 minutos a lo largo del día o en cualquier lapso de tiempo que tú tengas. A lo mejor te paras 5 minutos de tu escritorio y a lo mejor haces algún estiramiento o a lo mejor podemos, no sé, dar una pequeña vueltecita a través de la oficina o en casa, pues también realizar, por ejemplo, nuestras actividades normales, o sea, como a lo mejor barrer, trapear, etcétera. Esas actividades, eso también está considerado como una actividad física porque usamos un poquito más de energía de lo que tenemos. Entonces, esto nos puede ayudar en estos, a lo mejor, en vez de irnos al supermercado, a la tienda, etcétera, en carro, pues podemos irnos caminando, etcétera. Como les comentaba, cuando estemos en la oficina, a lo mejor lo que podemos hacer es cada hora, después de cada hora, ponernos de pie y hacer algún estiramiento. Esto nos va a ayudar muchísimo. Al comenzar a buscar alguna actividad física que se adapte a nuestros gustos. La actividad física, como les mencionaba, no exactamente tiene que ser a lo mejor alguna rutina de algún gimnasio o algo así por el estilo. Podemos empezar siempre con la actividad que más nos guste. A lo mejor a ti te gusta caminar, bailar, a lo mejor, por ejemplo, el yoga, etcétera. Alguna actividad que a ti te guste, podemos empezar con la más simple. Eso nos va a ayudar bastante a empezar pues, a encender nuestro cuerpo para empezar a dejar el sedentarismo atrás. También ahora, gracias a las redes sociales, tenemos acceso más fácil a alguna rutina. Hay muchísimos videos actualmente en la red que encontramos de yoga, cardio, etcétera, o sea, hasta de baile, todo, cualquier actividad que ya se nos ocurra, la podemos encontrar pues en YouTube, por ejemplo. Ahora también con esto de la pandemia que viene y va, y que a veces, a lo mejor mucha gente aún tiene temor de a lo mejor salir a un gimnasio o hasta salir a la calle a correr, etcétera. Pues también ya desde casa tenemos esta gran oportunidad que es, podemos realizar alguna actividad física que no nos cuesta pues tanto dinero, o sea, que es poner pues un video en el teléfono y seguir lo que nos dice. Usualmente las actividades que vienen, por ejemplo, en redes sociales y así, pues son sin requerimiento de que de algún aparato en específico
de algunas pesas o algo así, sino que a veces hay muchísimos videos que ya está con lo que tenemos en casa de súbete a la silla y haz tu abdominal o recárgate o ponte un cojín, ese tipo de cosas, o sea, ya nos facilitan muchísimo más el poder realizar alguna actividad. Em, También sería ideal que siempre, bueno, intentar tener un horario para nuestra rutina diaria. Por ejemplo, o también sucede mucho que actualmente ya vivimos a prisas, ¿no? Nos salimos corriendo, vamos corriendo y todo esto. Lo ideal que si nosotros queremos o intentamos mejorar nuestros hábitos físicos, pues yo les recomendaría que si pudieran tener algún horario para su rutina diaria, o sea, que traten, por ejemplo, a lo mejor de, de que si antes llegaban en punto al trabajo, pues ahora tratemos de llegar a lo mejor un poquito antes para que esto nos permita que en vez de usar el ascensor subamos las escaleras, que a lo mejor en caso de que traigamos carro, pues lo dejemos un poquito más atrás y caminemos un poquito más. O o justamente, o sea, que nos permita hacer un poquito de actividad física antes de esto, eh, antes de nuestra rutina de trabajo, sería como lo ideal. También, bueno, el tener horarios para nuestra rutina diaria, pues también nos va a ayudar un poquito en el caso de lo emocional, también nos va a ayudar mucho, nos va a hacer un poquito más disciplinados. En caso si son personas que a lo mejor quieren también empezar a mejorar sus hábitos de alimentación, pues también tener su rutina diaria de despertarnos un poquito más temprano para a lo mejor hacernos nuestro desayuno, nuestra comida y llevárnoslas al trabajo. Le digo, entonces, lo ideal es que también, o sea, si podemos como tener algún horario para que empezar para nuestra rutina diaria, esto nos ayudará muchísimo porque, como les comentaba, nos puede ayudar a caminar un poquito más o les digo, a escaleras en vez de ascensor, aparcar el carrito más lejos. Y bueno, con respecto igual, o sea, de la actividad, física, como les comento, o sea, yo sé que ahorita por lo que estamos viviendo actualmente de la pandemia, lo ideal, pues, yo sinceramente les recomiendo que salgan un poquito, a lo mejor ahorita muchas personas tenemos, el beneficio de que es una ciudad donde tenemos muchos parquecitos cerca, entonces, a lo mejor salir a tomar el aire, caminar un poquito, les digo, no exactamente tienen ya que correrme 10 vueltas en el parque, sino a las actividades que a ustedes más les guste, esto les va a ayudar también muchísimo en lo emocional, es algo que recalco mucho, ya que justamente por esta pandemia se están viviendo muchos casos de ansiedad, depresión, estrés. Entonces, es una buena oportunidad para que empecemos a dejar pues atrás todo esto. Igual por lo mismo de la pandemia, la recomendación pues es que intentemos mantenernos en un peso saludable, que empecemos a movernos un poquito más para evitar tener alguna enfermedad y si, bueno, la vida ojalá no quiera, si algún día en que estamos muy expuestos a lo mejor a contraer COVID, cuando la enfermedad nos pueda dar la enfermedad, pues no nos dé de alguna manera tan grave, sino que como ya nos alimentamos bien, hacemos un poquito más de ejercicio, no tenemos alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, hipertensión, pues se nos pase un poquito más leve. Y también, bueno, ahorita voy a complementar el tema de sedentarismo con algo que también es muy importante, ya que justamente también nos sucede que cuando estamos en casa acostados viendo Netflix o a lo mejor en la oficina y ya estamos un poquito aburridos o así, nos gusta mucho usualmente el sedentarismo está muy relacionado con la ingesta de alimentos que pues no son tan saludables, por ejemplo, papitas, refrescos, jugos, que el dulcecito, que el snack, cacahuatitos y ese tipo de cosas, por lo cual también me gustaría mucho hablarles acerca de la densidad energética, es un tema muy cortito, y también acerca de cómo va, de la lectura de etiquetas, para que también empecemos a tener un poquito de control en cuanto a los alimentos que son pues industrializados que estamos consumiendo a diario y como les comentaba, más que nada ese tipo de alimentos pues los consumimos cuando estamos pues justamente en modo sedentario, ¿no? De que estamos acostados viendo una película o estamos en el trabajo y ya de tanto trabajo de repente pues justamente a veces solemos de buscar algún alimento rápido y nos vamos para alimentos que pues no son tan saludables.
Bueno, la densidad energética son las calorías que nos aporta un alimento en relación a su volumen. Eh, por ejemplo, aquí les pongo dos ejemplos. Estos dos alimentos que encontramos aquí son equivalentes a 200 calorías. Del lado, bueno, podemos ver en una imagen un plato lleno de manzana y en otro platito un puñito de papitas, me parece que son Doritos. Y como podemos ver, pues estos son 200 calorías de manzana, que el volumen es un plato lleno y y las papitas, los Doritos, son un puñito, no pueden ser más de 6 papitas a lo mejor. Este, y como estamos viendo, pues el volumen, la relación del volumen es impresionante. O sea, es un cuartito de la bolsita con un plato completo de manzanas y nos aportan las mismas calorías. Y del otro lado podemos ver igual un plato de brócoli y media hamburguesita de McDonald's y nos aportan exactamente las mismas calorías, solo que bueno, hay que ver, o sea, aquí principalmente el volumen de los alimentos que no son tan saludables es muy poquito, son alimentos que no nos llenarían y son alimentos que además no nos aportarían ningún nutriente como fibra, alguna vitamina o algún mineral. Y sin en cambio, los alimentos que no son saludables, aunque es una porción como les comentaba pequeña, que no nos llenaría y que además lo único que nos aportaría sería a lo mejor grasa, azúcares, carbohidratos que no son buenos. Y en cuanto, bueno, como también les comentaba, la lectura de etiquetas es algo muy importante. Esta nos va a ayudar a tener una selección adecuada de los alimentos. Y nos va a ayudar también a escoger qué tipo de alimentos consumir, también a lo mejor de que a veces tenemos alguna idea de algún alimento que creemos que es saludable, pero ya cuando leemos la etiqueta, pues no es nada que ver, o sea, la composición no es la más saludable. Y bueno, todos los alimentos tienen que traer por norma la información nutrimental. Aquí podemos conocer cuánto nos aporta este alimento, cuántas grasas tienen, cuántos hidratos de carbono, proteínas, fibra, cuántos azúcares, cuántas calorías, cuáles grasas son buenas, cuáles malas, y esto nos va a ayudar mucho a elegir el alimento que tenemos y como les comentaba, nos va a ayudar principalmente a tomar una decisión un poquito más saludable o en todo caso de que, bueno, contengamos algún alimento que no sea tan saludable, pues al menos nos va a decir, bueno, pues nada más voy a comer una porción muy pequeña. Ahora, bueno, en México se cambió el etiquetado. Ahora en todos los alimentos industrializados podemos encontrar los sellos que nos aportan, los sellos que nos adviertan acerca del contenido del alimento. O sea, si es alto en calorías, etcétera. Bueno, aquí los sellos podemos encontrar 5 posibles sellos en los alimentos. Podemos encontrar sellos de exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio y exceso de grasas trans. Algo muy importante que tenemos que saber y que es información que pues realmente no nos comentan acerca de del nuevo etiquetado, es que los sellos vienen a base de 100 gramos del producto o en todo caso 100 mililitros del producto. A veces también esto es a veces un poquito confuso, ya que a veces no sé si alguna vez han comprado, por ejemplo, algún alimento que, no sé, alguna ensalada, por ejemplo, y como trae el sobrecito del condimento, por ejemplo, ay, se me fue, bueno, el aderezo, perdón, y dice, ya por esto viene exceso de calorías, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso. También la información es, para que tenga el sello, 100 gramos del producto, 100 mililitros, para que sea exceso de calorías, tiene que tener más de 275 calorías y en líquidos más de 70 calorías totales. Para que 100 gramos o 100 mililitros tenga un exceso de calorías, tiene que tener al menos el 10% de la energía proveniente de azúcares añadidos.
Para que el producto igual sea considerado exceso de grasas saturadas, tiene que tener más del 10% del total de energía proveniente de grasas saturadas. Para que en 100 gramos o 100 mililitros creamos que tiene exceso de sodio, en sólidos tiene que tener más de 300 miligramos de sodio y en líquidos más de 45. Para que igual creamos que algún producto en 100 gramos o en 100 mililitros tiene exceso de grasas, tiene que tener más del 1% total de energía proveniente de grasas trans. Entonces, también cuando, por ejemplo, hay algunos snacks o algún chocolatito que son 4 o 5 gramos del producto, pues consideremos que si traen estos sellos es porque considerando que en 100 gramos tiene todo esto. En la información nutrimental está obligada la etiqueta a tener contenido energético, las calorías que tienen, las proteínas que nos aportan, los hidratos de carbono o carbohidratos, grasas o lípidos, fibra y sodio. Esto es lo principal, esto es por obligación, tienen que traer toda la información nutrimental, estos datos. Y bueno, el primer paso para empezar con la lectura del etiquetado y para conocer cuántas son las calorías, grasas, etcétera, que nos aporta el producto, es muy importante conocer el tamaño de la porción. El tamaño de la porción se va a representar en gramos, mililitros, piezas o tazas. Aquí les pongo algún ejemplo de una información nutrimental. Es algo muy importante que sepan que el tamaño de la porción en la información nutrimental se nos proporciona, se nos proporciona el etiquetado es únicamente por el tamaño de la porción. Por ejemplo, aquí he dado el ejemplo de una etiqueta de unas galletas, que nos da que el tamaño de la porción son 2 galletas. Toda la información nutrimental que viene de calorías, de grasa, colesterol, sodio, hidratos de carbono, etcétera, son únicamente por esas 2 galletas. Y bueno, aquí nos comenta que por ejemplo, estas 2 galletas tienen 60 calorías, tienen el 2% de la energía total del producto, tiene 70 miligramos de sodio, tiene 10 gramos de hidratos de carbono. Entonces, algo muy, muy importante, cuando estemos consumiendo algún paquetito, por ejemplo, ya sea de galletas o de papitas o cualquier alimento, sepamos que las calorías que vienen en la parte de ahí es únicamente por el tamaño de la porción que nos está dando, por ejemplo, en este caso las 2 galletas, o a lo mejor si dice, no sé, 10 gramos de papitas, las calorías son únicamente por esos 10 gramos. Si nos comemos toda la porción, y bueno, aquí nos aporta raciones por envase, que son aproximadamente 21. Si queremos saber cuántas calorías trae, pues tendríamos que multiplicar el 21 por 60 para saber cuántas calorías en total trae todo el producto. Bueno, como era lo que les comentaba, las porciones por envase, la gran mayoría de los productos tienen más de una porción por envase. Entonces, como les comentaba, si queremos saber los datos totales de cuánto nos aporta el producto, pues tendríamos que multiplicar todos los datitos por las raciones por envase. El contenido energético, para que aquí también esto es muy importante, ya que a veces nos venden los alimentos como bajos en calorías o altos en calorías, etcétera. Para que un alimento sea considerado bajo en caloría o light, como igual es el nombre más comercial, debe de contener 40 calorías por porción. O sea, si un alimento nos dice que contiene más de 40 calorías por la porción, entonces significa que no es un alimento bajo. Para que sea moderado en calorías debe de tener 100 calorías por porción y un alimento pues alto en calorías son de 400 a más calorías por porción. El contenido en macronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, los lípidos, hidratos de carbono o carbohidratos. Para que también aquí algo muy importante, a veces ahorita usual se ha vuelto, pues ha puesto muy de moda que los alimentos los encontremos como que son altos en proteínas. También, esto es muy, como les comentaba, toda esta información es muy importante para que no nos dejemos engañar por la publicidad o hasta por lo que el mismo envase dice, sino que nosotros conozcamos cómo realmente sepamos si es bajo en calorías, si es bajo en azúcares, alto en proteínas, etcétera.
Para que un producto sea considerado alto en proteínas, debe aportar como mínimo el 20% del valor energético del producto. Y bueno, en caso de los micronutrientes, ahí encontramos las vitaminas, minerales y fibra. Para que un producto sea bajo en vitaminas, debe de contener menos del 5% del valor nutrimental de referencia. Este valor nutrimental de referencia a veces lo encontramos delante del producto en el panel frontal o en algunas ocasiones en la información nutrimental y lo encontramos así con esas siglas BNR para que sepamos cuál es el valor de referencia. Y para que un alimento sea alto en fibra, alto en minerales, etcétera, debe de contener más del 20% del valor nutrimental de referencia. Y bueno, por resumen, ¿cómo vamos entonces? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para saber, para conocer la información nutrimental, para saber si sí nos aporta eso? Lo primero es que vamos a saber que hay que buscar, recuerden, el tamaño de la porción. Cuánto, y de ahí ustedes se den a la idea y también seamos un poquito más conscientes si nos queremos acabar el paquetito completo o únicamente comernos el tamaño de la porción que nos recomienda el producto. ¿Cuántas porciones por envase? Les recuerdo, por último, o sea, recalcando el tamaño de la porción, toda la información nutrimental es por el tamaño de la porción. Si queremos saber cuánto trae todo el envase o todo el paquetito, tendríamos que multiplicar las porciones de envase por las calorías y todo lo demás información nutrimental. Eh, Hay que conocer, el cuarto paso es conocer los nutrimentos que tienen. Recuerden que los nutrimentos pues son grasas, colesterol, carbohidratos, proteínas. Em, el paso 5 es conocer las vitaminas y minerales, los micronutrientes que nos aporta el producto. Y por último, todos los porcentajes del valor diario, usualmente siempre, las calorías generalizadas para la población mexicana son de 2,000 calorías. Entonces, todos los porcentajes que trae el producto a la etiqueta, por ejemplo, el 12%, 35%, esos porcentajes son lo que el producto tiene dentro de una dieta de 2,000 calorías. Y bueno, también algo muy, muy importante que tenemos que saber es que los ingredientes, conocer los ingredientes de un producto, los ingredientes en un producto se muestran de mayor a menor, lo que refiere que el primer ingrediente en la lista es el que se encuentra en mayor cantidad en el producto. O sea, quiere decir, por ejemplo, si alguna vez, por ejemplo, más que nada en los jugos es donde podemos verlo, que dice como de jugo de manzana y el primer ingrediente es azúcar, bla, 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 y luego el último de los, no sé, cuarto, quintos ingredientes es manzana. Ahí tenemos que saber que lo que menos tiene a lo mejor este jugo, pues es manzana. Para que el jugo fuera de manzana, por ejemplo, el primer ingrediente tendría que ser agua y manzana. Entonces, también algo es muy importante que a veces tenemos que saber es que si algún ingrediente dice, no sé, chocolate, por ejemplo, no sé, chocolate, el Carlos V, también a veces es muy importante que veamos bien y leamos bien si dice que es un chocolate o a veces dice dulce sabor a chocolate. Si los principales 3 ingredientes no es chocolate o cacao, pues podemos saber que efectivamente pues no es un chocolate, sino es solo dulce sabor a chocolate. Y bueno, con respecto al azúcar, también muchos alimentos, muchos productos nos dice que son bajos en azúcares, de que no contienen azúcar o etcétera. El azúcar no únicamente se conoce como azúcar, sino hay muchísimas formas de llamarlo, por lo cual a veces también, o sea, como no leemos azúcar, decimos, sí es cierto, no tiene azúcar. Pero bueno, aquí les voy a enseñar bastantes nombres, distintos nombres en los que podemos encontrar el azúcar. Y si tiene alguno de estos nombres el producto, definitivamente sí tiene azúcar, solamente que de otra forma. Eh, el azúcar la podemos encontrar como maltosa, melaza, sacarosa, azúcar sin refinar,
jarabe de maíz de alta fructosa, fructosa, dextrosa, glucosa, concentrado de fruta o concentrado de jugo de fruta. Entonces, que no nos engañen, que no tiene azúcar. Si tiene alguno de estos nombres, definitivamente el producto tiene azúcar. Igual, la fibra la podemos encontrar como salvado o avena. Entonces, a veces también, si no encontramos como fibra que el alimento dice, fibra, si dice salvado o avena, pues entonces significa que sí tiene, pues, salvado y avena. Y bueno, de mi parte, estas son, aquí concluye la plática. Ahorita Giovanna les va a dar una pequeña información antes de pasar a las dudas y preguntas que tengan. Gracias, Eli. Es muy importante, haciendo una recapitulación acerca de toda la información que nos acaba de dar Eli, el poder fomentar estos hábitos saludables, el poder empezar a utilizar los alimentos de una forma más concientizada. La verdad es que yo creo que la mayoría, o si no, yo me apunto totalmente en desconocer cómo leer las etiquetas, identificar los azúcares, las fibras, es algo muy importante que no todos los días tenemos como la oportunidad de conocer esta información. Como lo mencionaba Eli al principio de la sesión, pues existen muchos factores psicológicos, físicos y sociales que pueden influir en que nosotros desarrollemos un hábito de sedentarismo, ya sea por el trabajo, la actividad que desempeñamos o algunas otras actividades que llevamos en el día a día. Es importante que fomentemos estos hábitos, mejoremos y prevengamos algunas enfermedades crónicas. Por ello es muy importante que les comentemos que nosotros, así como contamos con Eli, podemos implementar un programa de wellness para sus colaboradores, apoyarlos en que se den un seguimiento y principalmente pues promover una salud totalmente preventiva y saludable. Los invitamos, como todos los webinars que hemos mencionado, a que se comuniquen con los ejecutivos que los invitaron a esta sesión para que puedan tener más información acerca de un programa preventivo y pues principalmente ayuden a generar la salud en sus colaboradores y hacerlos más productivos. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría dejarles aquí en el chat la encuesta de satisfacción que tenemos. Es importante conocer su opinión, qué piensan acerca de este tipo de sesiones y qué temas les gustaría pues llevar a cabo con nosotros. La encuesta la van a tener en el chat, como yo se los comento, es muy importante tener su participación y que nos dejen su opinión. Por ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, sin ningún problema, puede habilitar su micrófono o colocarla dentro del chat. La nutrióloga Eli Paz nos va a ayudar con las respuestas. Aquí tenemos una pregunta en el chat, Eli, por parte de René. ¿Es verdad que las grasas son los verdaderos causantes de muchas enfermedades o más bien son los azúcares? Sí, las grasas son causantes de muchísimas enfermedades. Bueno, obviamente la principal que todos sabemos, pues es que el aumento de peso, sobrepeso, obesidad. Y bueno, otra de las causas es, por ejemplo, alguna dislipidemia, o sea que si consumimos grasas de más, pues tenemos colesterol alto, triglicéridos altos, etcétera, lo cual, pues son, si tenemos estos valores altos, tenemos que tener mucho cuidado ya que estos pues nos pueden causar muchísimas enfermedades, desde, se nos pueden, por ejemplo, lo que muchos, no sé si alguna vez han escuchado de que se nos van a bloquear nuestras venas de tanta grasita, pues es real, o sea, todo esto tipo de cosas nos puede pasar si consumimos muchísimas grasas, por lo cual pues es importante que disminuyamos el consumo de grasas, así por ejemplo de alimentos fritos, capeados, empanizados, principalmente de alimentos industrializados que contienen grasas trans y grasas saturadas. Es muy importante que disminuyamos este tipo de alimentos, o más bien son los azúcares. Bueno, el azúcar dentro de nuestro cuerpo se convierte en una grasa. Entonces, al final el azúcar dentro de nuestro cuerpo vendría siendo una grasa, por lo cual pues es lo mismo, tanto grasas como azúcares
es lo mismo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el consumo de este tipo de alimentos. También, bueno, una persona pregunta, las grasas personas es lo mismo. Una persona, los alimentos de fácil acceso cuando estamos trabajando y en su mayoría de veces no son los mejores para nuestra salud. Exactamente, o sea, usualmente ya cuando a lo mejor tenemos bueno, el acceso que tenemos usualmente en oficinas y bueno, en el trabajo en general, pues siempre son como alimentos, buscamos alimentos de fácil acceso como y que encontramos en alguna tiendita, por ejemplo, las papitas, las galletitas, si nos queremos calmar el hambre, siempre tratamos o nos vamos siempre por ese tipo de alimentos. Aquí yo les recomiendo que traten de buscar el alimento más saludable que puedan encontrar, por ejemplo, a lo mejor cacahuates naturales, desde hasta palomitas naturales puede ser algún alimento que nos pueda ayudar como colación. Pueden ser, por ejemplo, ese tipo de alimentos. Yo les recomiendo que siempre, si pueden desde casa, llevarse alguna fruta que sea transportable, por ejemplo, naranjas, manzana, pera, ese tipo de alimentos que son transportables y que son fáciles de que los llevemos en nuestra bolsita y así. Siempre yo les recomiendo que su primera opción para alguna colación sea alguna fruta o en caso de que ya estemos en el trabajo y ya tuvimos que ir a la tienda, pues intentar, por ejemplo, a lo mejor ahorita ya vemos muchas galletas que son, no sé si han visto que son como de harina de amaranto o de que son justamente de avena, o a lo mejor ya hasta encontramos, como les comentaba, de las palomitas que son naturales. Este tipo de alimentos nos pueden ayudar. O hasta si se nos antoja un chocolate, busquemos el chocolate que dice bajo en azúcares. Ahorita ya sabemos cómo identificar si es bajo en azúcares o no. Intentar siempre irnos por la opción un poquito más saludable. Dice, ¿cómo elimino la adicción a los azúcares? Ya que no es fácil dejarla de un día para otro. En su mayoría de veces son alimentos más accesibles cuando estamos trabajando. Pues sí, yo, bueno, igual siempre yo en consulta he tenido pacientes que a lo mejor que todos los días consumen refresco o todos los días se comían su chocolatito, etcétera. Claro que no, o sea, al final esto los hacemos un hábito y justamente es muy difícil dejarlo, no es de que un día a otro podemos dejarlo y ni siquiera saludablemente, por decirlo así, es recomendable dejar de un día a otro algún alimento al que ya habíamos hecho un hábito porque esto nos puede causar alguna descompensación. Yo lo que siempre les recomiendo es, por ejemplo, si es una persona que consume refresco todos los días, la primera semana empecemos con un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y la siguiente semana nos vayamos por 2 días no, un día sí, 2 días no, y así para ir disminuyendo poco a poco, y obviamente ir disminuyendo la cantidad. Si nos tomamos 2 vasitos, empezar por un vasito y luego medio vasito hasta que ese hábito solamente se nos quede una vez a la semana. También algo muy importante, no es que vayamos a satanizar los alimentos ni que jamás los volvamos a consumir, porque bueno, este tipo de alimentos principalmente los vemos hasta para socializar, ¿no? Si vemos alguna fiesta, hay papitas o vamos a tomarnos un café con la amiga o con el amigo, hay galletitas. Este tipo de alimentos, lo ideal es que los consumamos esporádicamente, a lo mejor una vez a la semana y en porciones pequeñas. Así sí los podemos consumir, que no sea todos los días ni en porciones grandes. Gracias. Eh, Hay otra pregunta que dice, en mi caso he tenido dolor en la espalda por estar sentado mucho tiempo frente a la computadora. ¿Hay alguna rutina que pueda seguir para no afectar a mi columna? Pues sí requiero estar mucho tiempo frente a la computadora. pues mira, como les comentaba, alguna actividad que podrías hacer, bueno, es que por lo de tu columna, pues a lo mejor estiramientos, pero justamente que no sean de que te contorsiones o algo así, sino que estiras tus manitas, estires tus piecitos, este, y bueno, realmente sí, por lo de tu columna, pues no te podría a lo mejor recomendar en específico alguna actividad. Ahí sí yo te recomendaría que fueras con algún fisioterapeuta que te recomiende alguna actividad para el malestar que tienes. También algo muy importante, también la posición en la que estamos sentados también es muy importante. Usualmente siempre estamos así como pues sí, agachaditos en la computadora. Intentemos estar sentados pues lo más derechos posibles, a lo mejor,
O sea, sí, o sea, tratar de estar, pues, derechitos y no estar, este, pues, agachaditos así, ya que esto también, pues, por ejemplo, a problemas de la columna, pues, también nos afecta muchísimo. Entonces, también la posición en la que estamos sentados es algo muy importante. Ok, muchas gracias, Eli. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario o alguna pregunta que quisiera realizar? Eh, Eli, tú mencionaste algo muy importante que era no satanizar los alimentos. He conocido por experiencia personal a muchas personas que sí satanizan demasiado el, ay, ahora te vas a comer estas galletas, pero ¿por qué vas a comer esas galletas si te hacen daño, tienen azúcares, etcétera? Pero es muy importante que concienticemos la cantidad de alimentos que consumimos. Justo lo que nos mencionabas en una parte de la presentación, identificar las porciones que son adecuadas. No es lo mismo que te comas una bolita de helado a que te comas todo el helado completo. Eso sí es también algo muy importante que he visto y me gustaría preguntarte que si esto también tiene que ver con la ansiedad que genera el trabajo para poder consumir alimentos, en específico alimentos azucarados. Sí, claro, está muy relacionado la ansiedad, el estrés y la depresión con el tener justamente esta necesidad por consumir algún alimento y siempre, usualmente siempre va a ser por algún alimento dulce o algún antojo. O sea, no es como de que digo, ay, estoy triste, se me antoja una ensalada, para nada, no dice, estoy triste, se me antoja un helado, se me antoja una hamburguesa. Y sí está muy relacionado. Es por eso que, bueno, justamente lo primero, como les comentaba, este, o sea, justo lo primero es no satanizar los alimentos. De vez en cuando consumir algún alimento de este tipo, como comentaba también Joana, o sea, en porciones pequeñas, está bien. El chiste es adaptar todo este tipo de alimentación a nuestra rutina, o sea, que sepamos que a lo mejor, como les comentaba, cuando tengamos alguna actividad social, pues obviamente vamos a consumir alguno de esos tipos de alimentos. Entonces sí, lo único que tenemos que estar conscientes es que como todo en exceso es malo, y más, por ejemplo, si estamos en alguna dieta o en algún plan de alimentación, pues sí hay que tratar de evitar estos alimentos en nuestra rutina diaria, pero a lo mejor un día a la semana, pues sí darnos esto. Y sí, respecto a la ansiedad y el estrés, como comentaba, sí es muy frecuente que nos demos por este tipo de alimentos. Es por eso que yo, justamente relacionado con lo del sedentarismo, que es muy importante que intentemos buscar, principalmente, bueno, en cuanto a alimentación, la opción más saludable. Si a lo mejor se me antojó, ya de plano estoy muy triste, se me antojó un helado, pues no te vayas por un helado de chocolate, a lo mejor vete por algún helado de limón, algo, de alguna fruta que sea de agua, ¿no? Se me antojó un chocolate Carlos V. Oye, ya venden la versión de bajo en azúcar de Carlos V. O sea, esas opciones nos pueden ayudar. Como les comentaba, yo siempre la primera opción para satisfacer algún antojo así, o sea, así cualquier antojo o hambrita que podamos tener, yo les recomiendo siempre irnos por lo principal, que es alguna fruta, alguna verdura. La fruta, por ejemplo, pues es lo más cercano a lo dulce que podemos encontrar en cuanto a saludable. Esta fruta, podemos usar que sea alguna fruta, por ejemplo. También, como les comentaba, vuelvo con lo relacionado con el sedentarismo. Tratemos también de tener alguna actividad también. No sé si alguna persona, por ejemplo, los psicólogos recomiendan mucho eso, o sea, tienes estrés, depresión, busca alguna actividad que te guste, ¿no? O si estoy ya dentro del trabajo y estoy triste y estoy ansiosa por el estrés del trabajo y pues de plano no me puedo zafar de mi computadora, pues a lo mejor sí podemos, a lo mejor unos 5 minutos de meditación, de escuchar la música que nos gusta, hasta voltearnos a hablar, a chismear un ratito con el compañero unos 5 minutos. Esto también nos puede funcionar como alguna actividad para, pues sí, distraernos de esta ansiedad, depresión que tenemos. Y, o sea, y sí, o sea, y tratar de olvidar este antojo que tenemos. Y como les comentaba, en caso de que ya el antojo sea muy persistente, pues buscar la opción más saludable. También un tecito calientito nos puede ayudar.
una de la primera recomendación que también siempre les doy es, tómate hasta si tienes un antojo de algo, de lo que sea, tómate un vasito de agua y para que también, o sea, tu pancita como que diga, ay, consumí algo, ¿no? Y si no se te quita, pues ya ve por la opción que es la fruta. Y si de plano no se te quita, pues ahora sí vámonos a, como les comentaba, a lo mejor por el lado de chocolate, por uno de limón o algo de agua, un heladito de agua, o del chocolate Carlos Quinto, pues ya encontramos la versión saludable o etcétera. O sea, podemos buscar snacks saludables para sustituir pues, los que contienen un poquito más de grasas o azúcares. Ok, muchas gracias, Eli. Tenemos una pregunta en el chat. Perdón, me conecté poco tarde. No sé si ya explicaron lo de los sellos de los alimentos, qué es un sello 2, sello 3, etcétera. Sí, bueno, como les comentaba, actualmente el nuevo etiquetado obliga a que los productos tengan en la parte frontal los sellos que pueden ser exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas trans, de sodio. Son 5 sellos y como les comentaba, algo muy importante, estos sellos vienen, o sea, para que estos sellitos vengan dentro de 100 gramos del producto o 100 mililitros del producto, tiene que, bueno, tener los valores para que, o sea, tiene que ser alto en grasas, alto en calorías, etcétera, para que venga el sellito. Entonces también fíjense mucho, si es un alimento pequeñito de menos de 100 gramos y trae el sello, no es que exactamente esa porción del alimento que estamos adquiriendo sea alto en grasas o bla, 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 sino que está considerado dentro de 100 gramos del producto. Ok, muchas gracias, Eli. Nos pregunta César, ¿las alegrías o barras de amaranto son buena opción para sustituir las frituras? Sí, de hecho sí, pues es una muy buena opción. También obviamente, pues aquí hay que tener un poquito más también de cuidados a tratar de que, por ejemplo, las barritas de amaranto no sean de amaranto de chocolate o así, sino que sea la barrita de amaranto natural. Y sí, o sea, son buena opción para sustituir las frituras. Como les comentaba, también ahorita se ha puesto muy de moda el tener el que justamente encontramos que son como papitas o así que son como horneadas y que son de harina de amaranto o de harina de maíz, bueno, perdón, de amaranto, de avena, o sea, ese tipo de snacks que ahora encontramos que son a partir de estas harinas, también pueden ser una opción para sustituir a las frituras ya comerciales. Gracias, Eli. Por el momento son todas las preguntas del chat. Con esto, pues damos fin a la sesión. Agradecemos mucho tu participación y que nos hayas brindado toda esta información acerca de los alimentos, el poder leer de una manera adecuada el etiquetado y el poder mostrarnos cómo mejorar nuestros hábitos y estilos de vida. Sin más, les agradecemos a todos su participación y los esperamos en la siguiente emisión de los webinars que estamos presentando por parte de Salud Interactiva en colaboración con todos y cada uno de los ejecutivos de cuenta con los que cuentan. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias, Eli, buen día. Y Gracias a nos vemos ustedes. en la próxima.